noches y bienvenidos a Día D. Lo que era una presunción hoy configura la hipótesis central del Ministerio Público. En Tacna, donde encontraron a Judith Machaca y a Noemí, una adolescente de 14 años, que habían sido asesinadas y luego enterradas en un pozo, en un terreno descampado ahí en Tacna. Y ellas tuvieron ese final espantoso porque con seguridad se opusieron a ser convertidas en carne de explotación sexual. Ellas se opusieron a ser parte de esta red, de una presunta red de trata y de explotación sexual de mujeres e incluso de menores de edad, conformada por policías que precisamente tenían en sus manos la sensible tarea de buscar y ubicar a las personas reportadas como desaparecidas en la división de la que ellos formaban parte, que es la división de personas desaparecidas. Ellos recibían las denuncias de padres, de madres angustiados que llegaban a reportar la desaparición de sus familiares, principalmente mujeres, y hacían su trabajo con absoluta eficiencia, porque las ubicaban, y es en ese momento que en vez de reportar su aparición, lo que hacían era intentar captarlas. En el caso de las menores de edad, ofreciéndoles dinero, ofreciéndoles ropa. En el caso de las mujeres adultas, incluso llegando al chantaje y a la extorsión. Hace 2 años, y este es un caso que hemos reportado aquí con Angélica Villegas con insistencia, la delación del agente Santiago Paco Mamani, que se declaró culpable en los casos de Judith y de Noemí, ayudó a identificar a los presuntos miembros de esta red, porque señaló con nombres y apellidos desde Bolivia en la clandestinidad a quienes formarían parte de esta organización. Una vez que llegó a Lima ya capturado, guardó silencio y se entramparon las cosas. Muy bien, hoy y usted va a escuchar los testimonios o va a tener acceso a los testimonios de 2 testigos claves que narran y describen más o menos el modus operandi de estos malos policías que formarían esta red, que hoy el Ministerio Público ya formalizó investigación bajo la denuncia del delito tan grave de explotación sexual agravada. Angélica Villegas. Cuando mi hermana menor se desapareció a los 16 años, fui con mi mamá a la Divincle de Tacna para presentar la denuncia y me atendieron los efectivos policiales LA y C. Uno de ellos se comunicaba conmigo por Face. Es la testigo 002, así la llama la Fiscalía, protegiendo su identidad, consciente de que la información que maneja la pone en peligro de muerte. Daban comida, ropa y un lugar donde se podían quedar a dormir en la zona denominada como La Perla. Y en ese lugar hay varias casas donde se quedaban y también les daban licor para tener relaciones sexuales con las personas que las policías le ponían. Este y más testimonios serían suficientes para que hoy el Ministerio Público le abra investigación a más de 11 policías de la División de Desaparecidos de Tacna por explotación sexual a menores de edad hace 2 años, denunciados por actuar en presunta complicidad con el ex efectivo Santiago Paco Mamani, conocido como el asesino serial y autor del Pozo de la Muerte. De acuerdo a la investigación de la Fiscalía de Trata de Personas, que todas las personas que se encuentran involucradas en este delito son efectivos policiales. Eso sí se le puede asegurar. El Pozo de la Muerte, las revelaciones de escándalo policial detrás de 2 hallazgos. Ya, jala. Ya, siempre fijándote en la pared, dice, siempre fijándote. Jala. Ya. No es que habla. Hace 2 años comenzamos a investigar en Día D la extraña desaparición de Judith Machaca. La trabajadora en una tienda de teléfonos que se conocía había llevado una relación oculta con un ex policía, identificado como Santiago Paco Mamani, quien trabajaba para la División de Personas Desaparecidas en una comisaría de Tacna. Lo sorprendente es que se encontraron prendas de la víctima en el vehículo y en la vivienda de este hombre en el marco de la desaparición, además de descubrir que él tenía un pozo y que lo intentaba tapar con tierra durante tan misteriosa ausencia. Un mes después que la policía iniciara excavaciones en el pozo de Paco Mamani, no solo encontraron el cuerpo de Judith, sino el de una menor llamada Noemí, confesando el ex policía que él había perpetrado estos 2 crímenes con ayuda de un compañero a quien identificaba como John Choque Valdés, quien según él le había propuesto conformar una red de explotación sexual donde contaba con la ayuda de otros colegas más para captar a niñas usando los sistemas de búsquedas de la propia policía, como lo contó en Facebook desde la clandestinidad.
Todo empezó cuando yo inicié a trabajar en el área de investigación de delito contra la libertad sexual. Un suboficial llamado Choque Valdés John, y es donde él me contó que había que captar mujeres y prostituirlas. Y me dijo que no era el único que estaba, había más efectivos policiales. Luego la Fiscalía encontraría un material fotográfico titulado como Las fiestas prohibidas de Paco Mamani, que según ellos involucraba a más policías en la explotación sexual a menores de edad. En las veces que nos vimos me preguntaba si hacía servicio sexual. Me preguntaba por mi amiga, la negrita, si estaba trabajando, para lo que atienda a su amigo. Al no verse rostros en este material fotográfico, los policías quedaron descartados de la investigación y Paco fue detenido en Bolivia, absteniéndose de culpar nuevamente a sus colegas, hasta que hace pocos meses la aparición de 2 nuevos testigos impulsó a que la Fiscalía abriera formalmente una investigación contra efectivos, ya que uno de los testigos señalaba haber visto a Santiago con uno de sus colegas, Choque Valdés, en el marco del crimen de una de las víctimas del Pozo. Cuando ya estamos hablando de lo que es formalización de investigación preparatoria, es porque ya la Fiscalía ha recopilado mayores datos de investigación. En este caso, de acuerdo a los elementos que ha obtenido el Ministerio Público, han habido varias declaraciones. Dentro de ellas tenemos 2 que son sumamente importantes, con los cuales la Fiscalía está fortaleciendo su investigación. ¿Qué ha señalado esta víctima calificada como testigo clave que vincule exactamente a los policías con el delito de explotación sexual? Corrobora de que efectivamente Paco se contactó con Choque y que demoraron no solamente 2, sino que fueron aproximadamente de 4 a 5 horas hasta que llegó Paco a poder recoger a la señorita porque la había dejado en el vehículo. Doctor, ¿por qué para la Fiscalía resulta tan importante el hecho de que, según la testigo, Choque Valdés y Santiago Paco Mamani hayan estado juntos? ¿Con qué evento exactamente coincidiría? Corrobora de que existirían indicios ya muchos más razonables de que efectivamente estamos hablando de que los efectivos policiales se estarían dedicando presuntamente a lo que es el delito de trata de personas. Haría referencia al fallecimiento de Noemi, del 9 y 10 de octubre. La investigación, que va arrojando resultados a lo largo del tiempo, apunta a que los crímenes de Judith y Noemí, halladas en el pozo de Paco Mamani, se debió a que ellas se negaron a conformar una red de explotación sexual tras ser contactadas por Santiago Paco. Y esto lo confirma una segunda testigo, quien refirió que era precisamente en las fiestas prohibidas, donde las mujeres eran captadas por los efectivos policiales, que menciona en las siguientes iniciales. Que le solicité a F dónde podía cargar mi celular y este me indicó que lo podía hacer atrás del televisor. Y luego de conectarlo, volteo para ver a F y de ahí no recuerdo más nada. Al despertar estaba sobre la cama, semidesnuda, de la cintura para abajo. Estaba F con short y polo y al lado derecho M, desnudo de la cintura para abajo. Asombrosamente, recuerda que cuando fue a poner la denuncia, uno de los policías a los que señalaba de haberla ultrajado llamó al efectivo que recibía su declaración. Además, refiere que durante las diligencias observó a Santiago Paco Mamani participando en ellas, coincidiendo esto con el extraño archivamiento de su caso. Esas reuniones con hombres, como le decía, son pues efectivos policiales. Las captaban y además de captarlas, pues les daban ciertas promesas, ¿no?, para poder apoyarlas económicamente o con algún bien. La testigo 2 señalaba que ella conocía cómo funcionaba exactamente todo en la comisaría 24 de junio en Tacna, en vista que su hermana había desaparecido misteriosamente hace un par de años y cuando apareció no solamente tenía dinero, sino ropa. ¿Quién se lo había entregado? En el 2007, cuando mi hermana menor desapareció, fui con mi madre a la de Pincri de Tacna para presentar la denuncia y me recibió un policía que incluso se comunicaba conmigo por Facebook y me indicó que me llevaría donde una chica que sabía dónde estaban todas las desaparecidas. Y ese mismo día, en horas de la noche, el policía me indicó que mi hermana estaba en un concierto y la encontramos con varias menores de edad y 2 adultos de 40 años y conocimos a las mamás de otras menores que nos dijeron que también los atendían los mismos policías, que estos decían que tenían contactos y a ellas les parecía raro porque a la semana o 2 semanas desaparecían de nuevo y cuando ellos las traían aparecían con dinero y ropa nueva. Según lo leído en el
el expediente, estos policías investigados habrían usado los sistemas de búsquedas para captar a jovencitas, pero ¿podría por favor usted detallarme de qué manera lo hacían? Cuando realizaban alguna denuncia de mujeres desaparecidas o niñas, adolescentes desaparecidas, inmediatamente recepcionaban la denuncia y al momento de realizar la denuncia verificaban en el sistema y con el apoyo logístico e informático que tenían, pues buscaban mayor información y podrían ubicar más rápidamente a estas personas. Una vez ubicadas estas personas no comunicaban a sus familiares, no les decían ya las hemos encontrado ni nada por el estilo. Todo lo contrario, las ubicaban para sus propios intereses y beneficios. De hecho, el padre de Judith Machaca, una de las víctimas del Pozo de la Muerte, está de acuerdo con que se investigue a los policías nombrados por Paco, ya que recuerda que fue uno de ellos quien no le recibió la denuncia por desaparición en el 2021, subestimando el móvil. Así había un policía que había unos malos comentarios donde decía: tu hija se habrá fugado, tu hija debe estar con su amante o estará tomando por ahí. Al último ya me decía, a mí me dijo eso, ese policía, tu hija supuestamente debe suicidarse, me dice. Ese efectivo policial, ese sí figura en los nombres que Santiago Paco ha mencionado. Incluso cuando ya hablamos de recuperar el cuerpo del pozo donde se encontraba mi hija, ahí yo le increpé en su frente, le dije: ahora jefe, dígame que mi hija se asesinó. Resultaba paradójico concebir que en una división encargada de encontrar a desaparecidas fueran ellos mismos sus verdugos, algo que ya había anticipado el colectivo de mujeres de Tacna, quienes indicaron que desde un principio la policía en aquella época alteraba las cifras reales en sus sistemas. Cuando hicimos este registro estaban estas 15 jovencitas y al poco tiempo empezaron a desaparecer las alertas. Después, al tiempo, nos dijeron que cuando aparecían ya las sacaban de la página. Sin embargo, algunas todavía quedan que ya han aparecido. Y eso nos pareció bastante extraño. Sin embargo, cuando nosotros hicimos ese registro, a los pocos días, algunas de las que estaban ahí, aún desaparecidas, ya no estaban ya no figuraban dentro de la página de la de PINCRI de desaparecidos de Tacna. Ante lo delicado que resulta el expediente que hemos presentado esta noche sobre la investigación a 11 policías de Tacna por presunta explotación sexual a menores hace 2 años, contactamos a los abogados de ellos, en vista que por ser efectivos tienen prohibido hablar. He obtenido un documento donde su defendido, Dan Williams, que es policía, está siendo investigado por la Fiscalía por el presunto delito de explotación sexual. Casi se ve involucrado por una reunión en la que asistió a una reunión de camaradas de policías y nada más. ¿Pero qué fue lo que ocurrió en esa reunión que está siendo empleada por el Ministerio Público para incluirlo como investigado? En la reunión, así de lo que yo he leído de los actuados, no ha habido nada, ha habido una reunión formal. Hablan de reuniones con jovencitas. Usted vea entonces el relato bien de los hechos. Y entonces, ¿por qué Santiago Paco Mamani lo menciona en el video como uno de sus cómplices? No, bueno, yo no he visto el video. Ahí sí soy honesto en decirles, no he visto hasta ahora el video. ¿Cómo es que no había observado un material que es parte de la investigación y tan antiguo como el video de Paco? También conversamos con el abogado de Choque Valdés, el segundo policía más mencionado por Santiago como su cómplice. Uno de los testigos protegidos en este caso ha referido que su defendido Choque Valdés se habría encontrado con Santiago Paco Mamani en el marco de uno de los crímenes en las víctimas de este pozo. La primera testigo protegido es justamente la señorita que se encontraba al momento en Bolivia cuando Paco es aprehendido por la policía. En tal sentido, su posición o su indicación tendría poca credibilidad y ser fiable, ¿no? Doctor, si para usted esta declaración no es fiable, ¿por qué entonces la Fiscalía no lo ha invalidado y lo sigue considerando importante dentro de este expediente? Es que justamente estamos ahí, o sea, la Fiscalía cumple un rol, tiene que investigar, es decir, toma conocimiento de una noticia crímenes y inmediatamente tiene que investigar. Lo que no pudo negar el abogado de Choque Valdés y que obra en este expediente era el hecho de que su defendido le escribiera a una trabajadora sexual por Facebook luego que ésta denunciara a la comisaría donde él trabajaba por abuso de autoridad en una intervención. Bueno, creo que es un mensaje que dice: hola, más nada.
Entiendo yo, porque trabajaba en un lugar, en una zona, en una oficina donde se hacen investigaciones de carácter especial. Pero eso tendría un contenido incriminatorio, digo yo. Doctor, pero su defendido es un policía que se estaba dirigiendo a una denunciante por Facebook en el marco de una delicada denuncia. Está bien, pero yo le pregunto a usted, ¿el término hola tiene un contenido incriminatorio, punible o es reprochable? A 2 años del descubrimiento del Pozo de la Muerte en Tacna y que con él no solo se descubrieran 2 cuerpos, sino una grave denuncia de explotación sexual en la policía, la investigación que se sigue contra los efectivos continúa y la Fiscalía sigue buscando más elementos que confirmen el delito entre audiencias dilatadas, mientras que los policías investigados han sido removidos de sus cargos a otras dependencias. La pregunta es, ¿por qué no se supo más nada de las 15 mujeres que desaparecieron trágicamente, al igual que las víctimas del Pozo de la Muerte? ¿Y dónde quedó la justicia? Muy bien, vamos a cambiar de tema. Salir a manejar en las calles del Perú supone un riesgo altísimo y las cifras lo corroboran. Y la cifra además es de espanto. 270 peruanos mueren mensualmente en promedio víctimas de accidente de tránsito y en la mayoría de los casos se atribuyen al exceso de velocidad. Esta madrugada de Año Nuevo, en Paita, Adelgar Guerrero Chumacero no solamente habría estado manejando a excesiva velocidad, fuera de los límites de velocidad, sino que además invadió el carril contrario embistiendo la motocicleta en la que viajaban 2 amigos entrañables, 2 chicos estudiantes, un aspirante a piloto comercial, el otro a ingeniero, Kevin Castillo y Héctor Mauricio. Los embistió, los hizo volar 40 metros, se estrellaron contra la pista y claro, inmediatamente fallecieron. Bueno, Adelgar Guerrero, además, y el dosaje etílico lo corrobora, manejaba en absoluto estado de ebriedad. Él ha sido intervenido, fue intervenido, la Fiscalía dispuso 9 meses de prisión preventiva y la defensa ha dicho, un momentito, apelamos, él no debería estar preso. Y Paita se ha levantado en solidaridad y en protesta junto con los familiares, porque el insólito argumento de la defensa del conductor responsable de este accidente es que presumen que estos 2 muchachos también estaban en estado de ebriedad. Y la familia dice, un momentito, ¿de qué estamos hablando? Este accidente nunca debió pasar, porque este conductor, 1 hora antes del accidente, había sido detenido por un patrullero que detectó que manejaba en estado de ebriedad. ¿Cómo es que no lo detuvieron? ¿Cómo es que no lo sacaron de las pistas? ¿Ahora entienden ustedes la desazón de la familia y la indignación de toda Paita con ellos? Ese es el reportaje de Percy Guzmán. Yo voy a luchar porque tu muerte, hijo, no quede impune. Nada más te lo prometo que voy a luchar todo lo que yo pueda, con todas las fuerzas que yo tengo. Yo voy a luchar porque eras mi único hijo, que yo sentía que tú me ibas a cuidar cuando yo iba a envejecer, como tú siempre me lo decías, mamá. Yo te voy a cuidar, yo voy a estar al lado tuyo y ahora ya no estás. ¿Cómo explicarle a una madre que su único hijo Kevin, aquel que en pocos días iba a sorprenderla por su cumpleaños, ya no estará presente en su onomástico? ¿Cómo decirle a la abuelita que crió a su nieto como un hijo que Héctor murió junto a su amigo Kevin en un aparatoso accidente de tránsito? Yo no voy a volver a vivir a mi Héctor y nunca más lo voy a volver a ver. Ay, mi hijito lindo, tan bueno. Ay, Señor mío, ¿por qué me los arrebataste así? Ambas familias, hoy unidas en el dolor, después de que sus jóvenes hijos perdieran la vida la madrugada del 2 de enero en una carretera de Piura. Accidente ocasionado por un irresponsable chofer de nombre Adelgar Guerrero Chumacero, que arrojó en el dosaje etílico 1.08 grados de alcohol en la sangre. A pocas horas de iniciarse el año nuevo, exactamente la madrugada del 2 de enero,
Un accidente de tránsito tiñó de sangre esta parte de la carretera que une el balneario de Colán con el puerto de Paita. Lamentable accidente que ha levantado a gran parte de la población exigiendo justicia por la absurda muerte de dos jóvenes amigos. No me parece justo que unos jóvenes emprendedores, que unos jóvenes de bien, estudiantes, estén ahorita muertos por un conductor ebrio. ¡Justicia! 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 Pero ¿quiénes son estos dos jóvenes amigos que lamentablemente perdieron la vida juntos? Héctor Mauricio Torres tenía apenas 18 años y Kevin Castillo Vega 24. Héctor vivía con sus tías y su abuelita, quien le alquilaba un mini departamento a su amigo Kevin en el segundo piso de su casa. Nos encontramos en la habitación de mi hijo. Este avioncito significa mucho, a pesar que es un juguetito, significa mucho para él y para la familia, porque bueno, mi hijo estudiaba para piloto privado. Ya. Y bueno, él siempre, acá están sus carnets, lo que mi hijo estudiaba, ¿no? Su sueño de él era ser piloto. Milagros Vega es madre de Kevin. Esta señora vive en Lima, pero desde el accidente se encuentra en Paita, no solo buscando justicia por la muerte de su hijo, también la fortaleza frente a los recuerdos intactos del cuarto de Kevin. ¿Cómo le decía a usted? Yo le decía mi Rolitos, o mi rey. Sí, era mi rey porque era mi único hijo varón. Entonces, y ahora ya no lo tengo a mi hijo. Yo lo único que quiero es este señor Edilgar Guerrero Chumacero que pague la muerte de mi hijo y la muerte de su amigo. El amigo de Kevin es Héctor, quien vive en el primer piso de la misma casa. Siendo el único hombre de la familia, había asumido con responsabilidad el cuidado de sus seres queridos, además de estar siempre pendiente de su madre. Héctor era un niño de 18 años, era un niño muy alegre, pero a la vez también bien conservado. Le gustaba siempre cuidar a mi mamá porque él se ha criado con mi mamá, siempre pendiente de mi mamá, de mis hermanas. Él era un hermano más, era un integrante, era mi hijo, a la vez era mi hermano, mi amigo, mi compañero y el que siempre me cuidaba. A quien también cuidaba como a su hermana es a su tía Diana Rumiche, quien lo recuerda como un chico educado, muy responsable en sus estudios universitarios de la carrera de Administración de Empresas y ordenado como se observa en su cuarto que la familia aún conserva intacto. Héctor fue una gran persona, fue una calidad de ser humano que muy poco conocemos, que muy pocos conocimos. Héctor era muy querido por todas las personas, desde niños, desde adultos, y es por eso que se ve reflejado ahora en todas las manifestaciones, en todos los recuerdos que tenemos con él. Siendo vecinos, Héctor y Kevin se hicieron patas. Para el año nuevo, Kevin, un chico independiente que se dedicaba al negocio de la chatarra y también trabajaba en el restaurante de su papá, con quien conversó horas antes de la medianoche y hablaron sobre sus planes para ir al balneario de Colán. Y digo, ¿vas a ir a Colán, hijo? Porque hay dos fiestas, le digo, justamente le digo, está Costa Bonita y está el Club Náutico. Sí, papá, me dice, sí, voy, pero más tarde iré a la 1, por allá estaré llegando. Y ya pues, y así quedamos, así es, pues más, ya no tuve contacto con él. Kevin pasó el año nuevo con la familia de Héctor, quien después de las 12 se adelantó por su cuenta a Colán. Kevin, por su parte, recién salió en su moto a la 1 de la madrugada hasta el balneario, para festejar junto a unos amigos, como se observa en esta imagen donde se le ve bailando alegre en la orilla de la playa. Él me llama como el primero, él ya me llama como el primero de las 7 de la mañana, 7:30 o 7:15. Me llaman, papá, ¿cómo se llama? ¿Dónde estás? Digo, acá en la casa de Ricardo. Digo, papá, me dice, quiero descansar. ¿Y puedo descansar en tu cuarto? Sí, claro, hijo, ¿cómo no? Ven. Y se acostó a descansar. Eso han sido, pues no ha sido más de las 8, pero ha sido antes de las 8. Y ya, de ahí se acostó a descansar y ha dormido hasta las 4 de la tarde. No le despertaba yo para nada, no la levantaba para nada, como lo vi que llegó. Dije, imagino está cansado de la fiesta, pero no lo vi como se puede decir una persona mareada, extremo, no. Héctor Mauricio, quien también celebró el Año Nuevo, aprovechó el 1 de enero para disfrutar junto con sus amigos en la playa.
Al día siguiente, Héctor y Kevin coinciden en una reunión y es ahí donde deciden regresarse juntos a Paita. Como a las 12 ya se empieza a comunicar con mi mamá que estaba con Kevin, que no se preocupara que estaba con Kevin. Ya no estaba el día con 2 ya, en la madrugada. Para amanecer 2. Claro, claro. Pero ya no estaba con sus amigos de promoción, sino ya estaba con Kevin. Con Kevin, ya se habían encontrado. Y le mando un mensaje a mi mamá y unas fotos de evidencia que estaba con Kevin. Y que iban a venir. Le dijo que iban a venir. Nunca nos imaginábamos que ellos iban a venir juntos porque, como les repito, nunca... Solamente les mostró la foto que estaban los dos juntos. Nada más. Y de ahí no supieron más. Nada más. A las 4 de la madrugada, Kevin Castillo y Héctor Mauricio regresan juntos sin imaginar que 17 minutos después, una camioneta que invadió el carril contrario los arrollara a la altura del kilómetro 55 de la carretera de Colán a Paita y frente a una empresa en donde una de sus cámaras de seguridad capta el preciso momento de la violenta embestida a la moto donde estaban Kevin y Héctor, quienes volaron más de 40 metros y lamentablemente perdieron inmediatamente la vida. Desde allá lo arrastró la camioneta que se metió en carril contrario y los arrastra y acá los matan a mis hijos más queridos. No es justo que los maten y los dejen abandonados ahí como cualquier cosa. Queremos justicia para Kevin, para Héctor, justicia para Héctor y Kevin, que no sean injustos, justicia, justicia. La policía no demoró mucho en llegar al lugar del accidente. Es ahí donde capturan al chofer de la camioneta roja, Adílgar Guerrero Chumacero, quien no tuvo reparos en reconocer en la manifestación policial que antes del accidente estuvo bebiendo 6 cervezas con su amigo en el segundo piso de este local llamado La Cabañita, y que además a las 3 de la mañana fue intervenido por la policía del sector, pero lo dejaron libre a pesar de haber tomado alcohol. Si ellos ya habían estado ingiriendo alcohol, entonces ¿por qué los oficiales no desarrollaron bien su trabajo? Pudieron evitar toda esa tragedia. Entonces, ¿por qué lo dejaron libre? Guerrero Chumacero fue conducido a la comisaría de Paita Baja, donde estuvo detenido hasta el pasado sábado 14 de enero, que fue recluido en el penal de Río Seco en Piura por orden de la juez de la Sala de Audiencias de Investigación Preparatoria de Paita, quien resolvió declarar fundado el pedido de 9 meses de prisión preventiva. Sin embargo, la defensa de Adílgar Guerrero ha apelado el dictamen. ¿Y bajo qué circunstancias ha apelado? O sea, ¿cuál es su argumento? Que los jóvenes venían en aparente también estado de ebriedad, lo cual, como yo lo conversaba con mi familia, aparentemente los documentos dicen eso, pero puede que haya sido cierto como que puede que no. Pero lo que sí es cierto es el video. Lo que a nosotros nos indigna y nos fastidia es que ellos apelen ante una causa que ha sido ocasionada por ellos. Ellos dos ya no están, ellos dos no están para defenderse, ellos ya están muertos. Buscando un análisis parcial de este fatal accidente de tránsito, convocamos al perito y experto en reconstrucción forense en 3D, Jorge Eduardo García Bayona, quien analizó el video de la cámara de seguridad. Aquí esta unidad móvil se ha apreciado que durante su marcha, un recorrido aproximadamente de 50 metros, viene haciendo un juego de luces. Es evidente que el conductor de la motocicleta ha visualizado algo, una anomalía o un conductor que viene haciendo un uso inapropiado de la vía. Por eso es que él empieza a hacer estos juegos de luces. Ya aquí empieza a correr y ahí es donde se da el impacto, un impacto violento. Pero como se puede apreciar aquí, se da en el eje de marcha de la unidad móvil menor, de la motocicleta. Esto quiere decir que la camioneta, la UT1, ha invadido totalmente el eje de marcha, ha interrumpido el eje de marcha de la motocicleta y es ahí donde se ha realizado el choque frontal. El experto forense también elaboró la reconstrucción en 3D del accidente, en donde se observa la geolocalización del lugar, cómo venía manejando la camioneta y el violento impacto. Es una maniobra temeraria típica en los conductores en estado de embriaguez. Esto es típico y desde nuestro punto de vista y en base a la experticia que tenemos, es lo que apreció el conductor de la moto lineal, por eso empezó haciendo los juegos de luces. Se aprecia que viene invadiendo el eje, su eje contra de marcha. Y ahí se da el impacto.
El perito además se acercó hasta el lugar de los hechos, donde después de analizar la zona del accidente, opinó sobre los medios probatorios que ha presentado la defensa de Guerrero Chumacero para la apelación. Si nos ponemos en el caso de que sí, efectivamente, estos dos jóvenes estaban en aparente estado de ebriedad, ¿qué le ocasiona ese detalle al lamentable accidente? Ninguno, porque si quitamos la camioneta, si quitamos la UT1 y ponemos a estos chicos a conducir de acuerdo a lo que se ha visto, la forma que venían conduciendo, este chico desde el punto A, desde donde venía, iba a llegar a su destino sin ningún problema. Entonces realmente no veo que él haya contribuido a que este accidente haya ocurrido. Una parte de la población de Paita ha salido a las calles en vigilias para alzar su voz y protestar pacíficamente pidiendo que la justicia no otorgue la apelación al chofer, teniendo en cuenta los agravantes que existen en este fatal accidente. Esa muerte no se va a quedar impune, porque nosotros traficamos por esa carretera y no queremos ebrios en esa carretera, que el señor pague lo que tiene que pagar. Frente a la apelación del investigado Adilgal Guerrero Chumacero, nos comunicamos con su defensa, el doctor Julio Moscol, y esto fue lo que nos dijo. ¿Su patrocinado está dispuesto a asumir su responsabilidad? Hay también responsabilidad del chofer de la moto lineal, caballero. El chofer de la moto lineal también es responsable, más aún, el perito le ha requerido al Ministerio Público que le remita las necropsias de ambos pasajeros del vehículo y los dosajes etílicos de ambos pasajeros del vehículo menor, y no le ha hecho llegar eso a la Fiscalía. Para los deudos y gran parte de la sociedad civil de Paita, si no hay justicia, la memoria de Héctor y Kevin no podrán descansar en paz. Hoy, el único consuelo para sus familiares es el recuerdo de dos buenos compañeros, de dos amables vecinos, de dos jóvenes con ganas de robarse al mundo, de dos amigos que el injusto destino los juntó para siempre. A ver, sigamos con más cifras que corroboran la tesis, ¿no? La tesis de que salir, manejar en las calles del Perú es como jugarse a la ruleta rusa. Son 4.500 personas las que mueren al año en accidentes de tránsito. Quedan con discapacidad más de 35.000 personas al año. Son cifras de la Organización Mundial de la Salud. Y aquí hay que decir las cosas claras. Quien habiendo bebido se pone detrás del volante y conduce, convierte su vehículo en un arma mortal. Y aquí no hay ningún atenuante. No solamente el conductor, el responsable, manejaba a alta velocidad, sino que lo hacía en estado de ebriedad e invadió el carril contrario. Aquí no hay accidente. Esto es un homicidio, no es, intencional, fue un accidente. No, aquí hay todos los agravantes para decir que se trataría de homicidio doloso. Pero hay que retrotraernos a la intervención que tuvo Edilberto Guerrero Aguilar por una patrulla. Este sujeto y su copiloto admiten haber estado bebiendo. La patrulla los detiene. Claramente tienen que haber detectado si después de todo esto y después de la intervención, llevarlo a la comisaría, pasar por dosaje etílico, aún contenía 1,8 grados de alcohol en sangre. Imagínense ustedes el grado de ebriedad que tenía cuando ocasiona el accidente. Entonces, Inspectoría de la Policía, lo menos que tendría que hacer es identificar a los oficiales que detuvieron, a los suboficiales que detuvieron al conductor una hora antes del accidente. Si hubieran hecho bien su trabajo, este sujeto hubiera salido de las pistas y estos chicos seguirían vivos. Esa es la espina que tienen clavada en el corazón las familias de estos dos chicos, porque no debieron morir, porque nadie debe morir en las pistas si observamos las reglas de tránsito, si no nos ponemos tras el volante para manejar, que es algo muy común, que es infelizmente algo muy común. La mayoría de los accidentes de tránsito se deben a causa humana. Cuando luego, si hay el desperfecto, se me vaciaron los frenos, es el porcentaje menor. Es error humano. Y en este caso, la apelación, francamente, es insólita.
Presumimos que ellos también iban habiendo bebido. Perdón, ¿quién invadió el carril contrario? ¿Quién tenía 1,08 de alcohol en sangre? ¿Quién manejaba a excesiva velocidad? Ojalá que a la sala de apelaciones tome en cuenta todos estos detalles para tomar una decisión de acuerdo a la gravedad del caso. Cambiamos de tema porque, a diferencia de las jornadas y de las movilizaciones de protesta en el sur del país, donde los enfrentamientos, no podemos olvidar lo que ha supuesto esos enfrentamientos y este levantamiento masivo y social en 11 regiones del país. Medio centenar de peruanos muertos. Muy bien, claro, en los enfrentamientos entre grupos violentistas y la policía que los repelió, y ahí se tiene que individualizar, investigar y determinar responsabilidades muy puntuales. Pero a diferencia de eso, lo que ocurrió en la llamada toma de Lima fue diametralmente diferente. Ninguna víctima mortal hacia el final de la jornada de marchas de protesta. Y sin embargo, de pronto en las pantallas de los canales que transmitíamos en vivo lo que ocurría, se prende en llamas la casona Marchionelli. Se prende en llamas y no solamente eso, sino que las llamas eran tan voraces que amenazaban en expandirse en los solares aledaños. Y en vivo y en directo escuchamos a los vecinos inmediatamente señalar, es que la policía estaba lanzando bombas lacrimógenas y una bomba ha caído en el techo que estaba con material inflamable y se prendió en fuego todo. Un poco iban en la línea de denunciar que la policía habría provocado este incendio intencionalmente. Punto seguido aparece quien se reclamaba dueño de la casona y sobre ese punto Lorena Ormeño va a hacer una aclaración esta noche. Y corroboraba lo que denunciaban los vecinos. La policía lanzó las bombas lacrimógenas y ahí empieza el fuego. Más tarde, en conferencia de prensa, el ministro de Defensa aclaró y dijo, no hay forma de que una bomba lacrimógena pueda desatar un fuego, y las redes se inundaron de documentos y opiniones de expertos señalando el ministro miente. Por supuesto que puede ocasionar un incendio una bomba lacrimógena. Muy bien, lo cierto es que al final del día lo que entendemos también es que habían quienes extrapolaban la situación del día de la toma de Lima con lo que ocurrió en la marcha de los 4 Suyos, donde el Banco de la Nación ardió en llamas y luego las investigaciones demostraron que había sido un sabotaje dispuesto por Vladimiro Montesinos y ejecutado por el Servicio de Inteligencia Nacional. La marcha de los 4 Suyos en protesta, una manifestación masiva histórica en contra de la dictadura fujimontesinista. ¿Se pueden extrapolar las cosas? Estamos en situaciones similares. Esto ha sido un sabotaje de la policía, ha sido un hecho accidental. Las bombas lacrimógenas pueden o no generar un accidente. Era el dueño de la casona. ¿De qué casona estamos hablando? Parte de la historia del centro arquitectónico de Lima se ha perdido, reducido a llamas. Todas esas preguntas tienen respuestas en el reportaje de Lorena Ormeño. De pronto, un gigantesco fuego a un lado de la Plaza San Martín se impuso sobre el humo de las bombas lacrimógenas lanzadas por la policía, que esa misma hora resistía el embate de vándalos infiltrados en las protestas. Se pensó que era una fogata encendida por los manifestantes, pero su creciente voracidad anunciaba la tragedia. Ardía sin control la casona ubicada en el cruce de los jirones Carabaya y Lino Cornejo y amenazaba con devorar casas aledañas y arrasar con los vecinos que comenzaron a huir. Están tratando de sacar algunas pertenencias del interior, muebles, bolsas también, con ropa. ¿Pero qué o quién originó el incendio? La gran pregunta, pues ocurrió en la llamada toma de Lima. Y tan rápido como el fuego, apareció este hombre que dijo ser el dueño del lugar. Estaba con los chicos con los que trabajo, estábamos arriba en el 4º piso y cayó una bomba lacrimógena y empezó todo el gas. Entonces bajamos para echarnos agua. Y cuando bajamos empezamos a ver que empezó a, no sé, seguro algo se quemó. Y la quemó la bomba y empezó a quemar. Pero así como señaló a la policía, así se descubrió que no era el dueño del edificio que iba cayendo a pedazos y con él parte de la historia de Lima. Se trataba de la casona Marchionelli, nombrada así por su dueño, Severino Marchionelli,
Un ciudadano suizo nacido en 1870 que se mudó al Perú a los 20 años y participó en la construcción del túnel La Galera en Ticlio. Fue dueño de minas, ganadero e inversor inmobiliario, siendo socio en la construcción del Hotel Bolívar. Donó parte de su fortuna a la construcción del Hospital Arzobispo Loaiza y del Niño en la Avenida Brasil. Marchionell adquirió el terreno en 1921 por el primer centenario de la independencia del Perú y la casona se terminó de construir con quincha en 1923. Construida en un terreno de 500 metros cuadrados, en el cual con 3 pisos destacaba la vivienda del señor Marchionelli y también una serie de oficinas comerciales. Aquí ha tenido uso o espacio, por ejemplo, el consulado de Suiza, que fue el primer espacio vinculado a este país, y además Marchionelli fue cónsul de Suiza, para empezar. También ha habido acá oficinas de sus empresas mineras. Luego, ya con el paso del tiempo, el edificio ha tenido otros usos. En los últimos tiempos, bueno, hasta hace poquísimo, ha sido un hotel, ha sido galería de arte. Hubo un esfuerzo del actual propietario de mejorar, invertir, para que se añada a todo ese circuito cultural que hay en la plaza. Es un edificio de 3 plantas, construido en el estilo academicista, ¿no? Que es un estilo que surge en Europa a mediados del siglo XIX y que tiene varias variantes y que se caracteriza generalmente por el uso de guirnaldas, como aparecen las que aparecen cayendo, ¿no? De la cornisa del segundo nivel, el decorado muy recargado en yeso, en estuco, en las rejas, hierro forjado, que es una característica también de casas del siglo XIX y siglo XX, del siglo XX, ¿no? Que van a hacer este detalle, ¿no? De que el fierro deja de ser material de construcción para convertirse en un elemento decorativo. Y esos son elementos que la convierte en un espacio monumental que debió ser conservado y mantenido, ¿no? Estas casas parecen viejas, son de quincha, de adobe, que las tumben, que hagan cosas modernas, pero es ya lo que olvidamos, que se llama patrimonio, que es la herencia cultural, lo que somos, de dónde venimos, a dónde vamos y la explicación de cómo somos hoy también. Este 2023 cumplió 100 años. Fue remodelada en 2019 y este jueves se redujo a escombros, rompiendo la armonía arquitectónica del centro de Lima. Es una pérdida lamentable y más lo es porque el centro histórico de Lima está declarado en el año 91 Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad. Por tanto, no es un patrimonio solamente del Perú. Pero nosotros los peruanos deberíamos sentirnos orgullosos de tener a Lima como una de las pocas ciudades en el mundo que tienen esta condición de patrimonio. Lo que le da una espectacularidad, su arquitectura es brillante, bonita, y en la municipalidad tenemos un programa que se llama ProLima, que justamente ve por la recuperación del centro histórico y ponerlo en valor. Es lamentable lo que ha ocurrido ayer. Yo lo defino como una agresión brutal al centro histórico. Se decía, el eslogan era la toma de Lima. Yo creo que la toma de Lima fracasó, sin duda, pero yo creo que nos quedamos con el lema la destrucción de Lima. Se calcula que el daño al centro de Lima superó el 1.000.000 de soles y ni 50 unidades de bomberos lograron salvar la casona valorizada en $2 millones, aunque sí evitaron que el fuego afecte a otros edificios, pero no a los vecinos. De repente mi hijo me dice, mamá, voy al baño. Anda pues. Cuando mi hijo salió, que vio ese poco de llama, mamá, nos estamos quemando, salgamos. Empecé a dar gritos, a tocarle la puerta a todos ellos para que salieran. Salgan, que nos estamos quemando, rápido. Y salimos corriendo como pudimos. La niñita de la prematura se ahogó, pero la abuelita de ella se desmayó porque no aguantaba el olor. A mí me dio una crisis porque no podía ni abrir los ojos, me sentía ahogada. 14 familias huyeron del fuego y varias, como este matrimonio, se quedaron con lo que tenían puesto. Imagínese usted, venimos de Venezuela, que nos corrió la crisis de allá del hambre, vamos a decirlo así, mamá. Ahora venimos aquí, tenemos 4 años, ya teníamos nuestros coroticos. Ahora tenemos otra vez que empezar de cero. La policía estaba tirando muchas bombas lacrimógenas. Muchas. Entonces la gente corría para adelante, se devolvían y iban y venían. Y en eso, bueno, a lo que empezó la candela, todo el mundo desapareció por ahí y llegaron los bomberos con el agravante de que no pudieron llegar suficientes unidades de bomberos porque los protestantes no dejaban pasar los camiones. Abre la ventana y cierra, están tirando piedras. Afortunadamente, otros protestantes sí les abrieron paso, pero el fuego ya era incontrolable.
Así, en la búsqueda de culpables, la versión del supuesto dueño se replicaba. El ministro del Interior respondió: este incendio había sido provocado por un artefacto lacrimógeno que utiliza la policía, la cual es totalmente falso. Yo puedo colocar ese artefacto explosivo o lacrimógeno, en mi bolsillo y eso no causa quemadura ni incendio. Simplemente el gas es lo que provoca. ¿Pero puede una bomba lacrimógena iniciar un incendio? No hay forma de que una bomba lacrimógena ya lanzada sea un punto de ignición para iniciar un incendio. En los 48 años que tengo de bombero no hemos tenido un incidente producido por una bomba lacrimógena, a pesar de que manifestaciones han habido siempre. Bombardas, de la experiencia que tenemos, Navidad, 32 emergencias, Año Nuevo, 85. Hay fotografías en las que se ve que la policía está lanzando y sí hay un momento de fuego cuando sale una bomba lacrimógena y que eso podría generar un incendio. El arma con que se dispara una bomba lacrimógena tiene un percutor. Ese percutor golpea a la bomba donde se produce esa chispa que usted ve, pero ya la bomba sale en frío. Ya pasó el momento de que, vamos a llamarle para que se entienda, lo que detona para que impulse la bomba. Sin embargo, para el comandante de bomberos, Mario Casareto, gerente de gestión de riesgos de desastres de la Municipalidad de Lima, todo debe investigarse. Lo cierto es que el jueves en la zona sí hubo bombas lacrimógenas, pero también fuego generado por los manifestantes a 50 metros del siniestro. Son dos fogatas, una que está al centro de la calle y otra que está finalizando, con residuos sólidos. Lograron prenderlos y mantener el fuego vivo durante varios minutos. Los operadores centraron las cámaras para poder observar y grabar lo que estaba ocurriendo y también grabar a las personas que estaban ahí. Se puede apreciar a un grupo de personas bastante enardecidas que están atacando la propiedad privada. Un sujeto rompe la parte frontal de una vivienda con una piedra. ¿Con qué intención? Fragmentarlo para tener varios bloques de cemento y que sirvan de proyectil a la policía. Ahí mira cómo empiezan a romperlo. Esto fue grabado 15 minutos antes del incendio. Acá en estas imágenes, ahí se ven dos artefactos luminosos que salen disparados de la esquina del lado derecho de la imagen, chocan contra la pared y caen al suelo. Aparentemente estos podrían ser artefactos pirotécnicos, porque la policía no dispara, no lanza ningún proyectil luminoso, ninguno. ¿Y una bomba lacrimógena puede generar Y una bomba lacrimógena tampoco, mucho menos. No tiene luminosidad la bomba lacrimógena. La bomba lacrimógena sale el proyectil, que es de aluminio, cae al suelo y recién ahí emana los gases lacrimógenos, los gases irritantes, que es un gas blanco, que se puede ver al momento que uno de los jóvenes allá abajo agarra una bomba lacrimógena y se ve como una estela de humo. Sin embargo, en las otras dos bombardas no emana ningún estela de humo, pero sí una luminosidad. Esta es la cuadra 2 del Jirón Lino Cornejo y tal como muestran las imágenes, en este lugar se encontraban los manifestantes. Incluso aún se puede ver el pedazo de pared que ellos tiraron al suelo para picarlo y lanzarlo como proyectil contra la policía que se encontraba en la tercera cuadra, es decir, cruzando el Jirón Lampa. Pero estas imágenes muestran algo importante. Además de las fogatas y las presuntas bombardas, es evidente que toda esta cuadra estaba controlada por los manifestantes, incluso la primera, pues toda su atención se centra en la policía que se encuentra cruzando el Jirón Lampa. Y es justamente aquí, a unos metros, donde se inicia el siniestro.
Agentes de seguridad del Estado llegaron a lo que quedó de la casona para investigar el origen del siniestro. Pero 3 días después, el fuego seguía vivo, por lo que no pudieron ingresar. Pero los indicios contaban parte de lo ocurrido. Mire el color de la madera acá. ¿Qué nos dice este color? Que nos dice que acá el fuego ha sido medio. Ya. O sea, la intensidad del fuego ha sido mayor en este escenario, ¿no? Y probablemente a una apreciación personal, ¿no? Mira acá, la diferencia. Esto está completamente Carbonizado, calcinado, el foco. Es decir, el fuego habría comenzado en Lino Cornejo, donde los manifestantes fueron grabados con fogatas y aparentes bombardas. De confirmarse, para que la causa fuera una bomba lacrimógena, esta debió llegar al techo, tras atravesar 3 cuadras supuestamente prendida, incluido el jirón Lampa. Lo cierto es que en los violentos enfrentamientos se usaron decenas de bombas lacrimógenas y los manifestantes lanzaron pirotécnicos, hiriendo a agentes. Todo será investigado y las cámaras han registrado los rostros de los vándalos. Por ahora, no solo el edificio quedó en escombros, también la vida de los damnificados que fueron acogidos por la Municipalidad de Lima. Acá tenemos 2 tipos de familias, los que lo han perdido absolutamente todo y aquellas personas que no pueden ingresar para ver cómo están las condiciones internas de su casa, que ha sido también el tema de agua les ha afectado, el humo, y por ello están ahora en el hogar temporal, ¿no? ¿Cuántas personas en total han podido rescatar? Un promedio de 40 personas. 4 días después, los bomberos siguen batallando. Los potentes chorros de agua intentan enfriar la estructura que por dentro se quema y por fuera se cae a pedazos. ¿Acaso un terrible reflejo de nuestra frágil democracia? Tan polarizados estamos que... y hay que decirlo, irresponsablemente generalizamos y decimos policías asesinos, aymaras terroristas, puneños terroristas. Etiquetamos sin mostrar capacidad para entender, escuchar e informarnos adecuadamente. Las teorías conspiranoicas de que aquí desde el gobierno se está emulando las prácticas fujimontesinistas para enturbiar lo que ya los grupos violentistas han logrado, que es enturbiar la movilización masiva, una movilización social masiva en 11 regiones del país. Separemos las cosas. Hay 11 regiones donde peruanos se han levantado diciendo me están dando la espalda y quiero que me escuchen. Y quienes proveen estas movilizaciones calladitos se quedan frente a la violencia vandálica que se está encaramando y que está generando situaciones sin terruquear ni generalizar, pero que está generando situaciones que generan terror, que generan zozobra, que generan incertidumbre. Y ya vamos a hablar más de eso más adelante. Convenientemente, ¿no es cierto?, muy en perfil bajo, sí, condenamos la violencia, exhortamos a que eso no ocurra. Bueno, no está siendo suficiente, señores de la izquierda, los llamados a que eso no ocurra. Más bien parece que están permitiendo que eso ocurra para seguir arrinconando, ya no voy a decir un gobierno, sino a todos los peruanos, porque el país está paralizado, porque hay regiones que están paralizadas, porque el crecimiento económico proyectado para este año, que era a duras penas de 3%, va a ser de 0, para no decir que va a ser de crecimiento. ¿A quiénes afecta más en la cadena productiva? ¿Al que tiene su empresa? Como ustedes dicen, a los grandes grupos económicos de poder o a los pequeños y medianos empresarios que dan empleo, que son la mayoría. ¿A quiénes afecta más? ¿Al que tiene un trabajo estable, que es una minoría, o a los que están en el sur del país efectivamente postergados y relegados? Qué conveniente separar. Todos debemos llorar la muerte de medio centenar de peruanos, todos. El Perú debiera estar de luto por eso. No debiera haber ninguna muerte más. Y debiéramos exigir de nuestra clase política, empezando por el Ejecutivo y el Gabinete, pero sobre todo en el Congreso de la República, donde tienen la sartén por el mango, y decidir cuándo se realizan estas elecciones, que no deben postergarse hasta el 2023, debieran ya entender que no damos para más,
y que estas situaciones violentas no pueden continuar. Lo que ha ocurrido con la casona tendrá que investigarse, pero desde ya ponerse en la situación de que aquí hay, ¿no es cierto?, sabotaje para enturbiar lo que ya está siendo enturbiado, porque ahí están los documentos. La semana pasada César Cornelio nos mostró el video de la camarada Vilma haciendo vivas por las paralizaciones, por los ataques a las comisarías, a los aeropuertos. Hoy en Arequipa rociaron de combustible a un oficial en la comisaría de La Joya y pretendieron prenderle fuego como prendieron fuego a la comisaría. Eso es un acto de terrorismo y no vamos a generalizar, pero eso, intentar tomar 3 aeropuertos simultáneamente, son actos de terrorismo. Y lo decimos sin ningún empacho porque sabemos diferenciar quienes protestan reclamando y donde la izquierda y quienes están promoviendo estas movilizaciones han encontrado campo fértil para promoverlas, han encontrado campo fértil y mirandito un poquito para el costado y que se genere todo este terror. Y ahí está la camarada Vilma financiando, disponiendo que se financie, que se ataque, que se incendie, que se haga. ¿Hasta cuándo quienes promueven estas movilizaciones van a esconder la cara y escudándose en que este gobierno represor, asesino, no conversamos? ¿Hasta cuándo vamos a seguir empujando a 33 millones de peruanos a una situación insostenible? ¿O es que queremos la anarquía total y abrirle la puerta ancha y con alfombra roja a posturas mucho más radicales de las que ya hemos visto? ¿Cuánta irresponsabilidad de la clase política? Esto no se sostiene más. Y hay que decir las cosas como son, separar paja de trigo. Hay millones de peruanos que se sienten postergados y no solamente es responsabilidad del gobierno central. ¿Cuántos millones recibieron los gobiernos regionales de la zona sur del país? Por el canon minero, canon energético. ¿Dónde está la ejecución de gasto? ¿Por qué no miramos los nombramientos que también se hacen en las regiones de personas ineficientes que al año renuncian y paralizan la actuación y la ejecución de presupuesto en los gobiernos regionales? Aquí todos tienen que poner las bardas en remojo y entender que no podemos seguir así, que es lamentable, que no debe haber ninguna muerte más, pero que tenemos que por lo menos encontrar un punto de una agenda mínima de consensos para salir de esta situación. Yo me pregunto dónde están los líderes políticos de los partidos representados en el Congreso. Claro, la señora Keiko Fujimori, que tiene un proceso abierto ya, un juicio por corrupción, ¿con qué cara puede salir y dar la cara? Me va a llover mañana seguramente por decir eso, pero esa es la verdad. Que levantó las banderas del fraude cuando los casos fueron archivados y no se demostraron. ¿Con qué cara podría salir el señor Luna Gálvez, de Podemos, que también tiene un proceso por corrupción? El señor Vladimir Cerrón, muy activo en redes sociales, condenado por corrupción. ¿Dónde está el señor Acuña? Acción Popular dividido, fraccionado, con los niños. ¿Quién da la cara por una oposición responsable, ponderada? ¿Quién desde la izquierda, que grita y grita y grita y no condena que se ataquen aeropuertos, que se incendien comisarías, que apedreen ambulancias? ¿Cuántas personas han muerto por culpa de los bloqueos porque iban en ambulancia y no llegaron al centro de salud? Nadie quiere dar la cara, porque hoy, en estas horas aciagas, ya están haciendo cuentas. A ver quién se lanza, quién se queda con la mesa directiva del Congreso, quién será el presidente de transición, cómo sacamos a Dina y cómo saco rédito político. La mezquindad absoluta de la política peruana. 9% de aprobación es lo que tiene este Congreso. No representa a nadie, pero es lo que hay. Y si tienen un ápice de sangre en la cara y de responsabilidad social y de amor por el país, háganse una. Ya vamos a hablar de ese tema más adelante, pero lo que viene además en día D es muy fuerte, es muy fuerte. Es una denuncia muy bien documentada de César Cornelio, parte de la herencia nefasta de Pedro Castillo, porque hay que decirlo con todas sus letras también. Sí, el que tuvo de premier, el que dijo, si lo sacan a Pedro Castillo correrán ríos de sangre. ¿No recuerdan al señor Aníbal Torres, que esta semana terminó señalando a los periodistas diciéndoles asesinos? ¿No fue el señor el que dijo, si sacan a Pedro Castillo correrán ríos de sangre? Muy bien, la herencia de Castillo y su desgobierno fue llenar el aparato estatal
de personas que no cumplían con el perfil profesional ni con la experiencia. ¿Correcto? Por no usar otros términos. No corresponde. Que lo digan los documentos y la denuncia de César Cornelio. Esa ineficiencia ha alcanzado a Corpac, donde en diciembre en por lo menos 3 oportunidades los controladores aéreos operaron a ciegas, porque sus equipos empezaron a tener interferencias. ¿Por qué? Estaban poniendo a prueba los equipos de la nueva torre de control. Y lo que ha ocurrido ahí, les digo, es alarmante, por decirlo menos, pero que quiero que vean el reportaje, porque francamente es un escándalo. Es un escándalo. Y es herencia de Castillo y de la administración de Keiner Alvarado, de su ministro. Así que con eso vamos al volver. Pero antes, tenemos mensaje de nuestro auspiciador. Todos nacimos con un talento por desarrollar. María no hubiese podido salvar tantas vidas si no hubiese estudiado medicina. Julio no hubiese podido crear espacios más firmes y seguros si no hubiese estudiado ingeniería. Estudia en la Universidad San Martín de Porres. Atrévete a ser diferente y destaca en lo que te apasiona. El examen de admisión en Lima, Chiclayo y Arequipa es el 11 de febrero. Ya regresamos aquí en Día D. Esta noche en Día D. Furia y fuego en el centro histórico y el caos de las violentas protestas sin una verdadera agenda social. Además, alarmas y riesgos en la torre de control, el peligro de una millonaria penalidad y los responsables del retraso en el inicio de operaciones de la segunda pista de aterrizaje en el aeropuerto Jorge Chávez. El proceso de compra de equipos de los 4 sistemas que no se han adquirido y que no tienen contrato ha sido retrasado. Quédese en Día D. Ya lo comentaba, lo que ha ocurrido esta noche en La Joya, en Arequipa, francamente es gravísimo. A ver, un grupo de manifestantes intentó bloquear una parte de la carretera ahí en La Joya, en Arequipa. La policía lo impidió. La respuesta fue que un grupo de vándalos llegó hasta la comisaría de La Joya, la atacó y le prendió fuego. Los policías tuvieron que salir corriendo. Uno quedó detenido en calidad de rehén, es decir, fue secuestrado. Fue secuestrado y no solamente eso, sino que le rociaron gasolina con la intención, seguramente, tú rocias de gasolina a alguien con la intención de convertirlo en una tea humana. Gracias a Dios la mediación de un párroco, de un cura, impidió que eso ocurriera y hoy ahí en esta comisaría ya las cosas han vuelto a una especie de calma tensa. ¿Cómo le llamamos a eso? ¿Derecho a la protesta? ¿Cómo le llamamos al intento de tomar 3 aeropuertos simultáneamente? ¿Cómo le llamamos a ese intento de tomar 3 aeropuertos? ¿Derecho a la protesta? ¿Solamente vandalismo? No, son actos de terror. Las cosas por su nombre. Actos de terror y Naciones Unidas, en virtud de un protocolo que ha suscrito el Perú, califica este tipo de acciones como acciones terroristas. Y en Día D siempre somos muy claros y siempre hacemos el esfuerzo por separar paja de trigo y diferenciar lo que viene ocurriendo en 11 regiones del país, donde hay un levantamiento social masivo de millones de peruanos que de este modo expresan este sentimiento con el que viven, de estar eternamente postergados, de un crecimiento económico que alcanza a unos, pero a ellos no y nunca. No y nunca, a pesar de que en varias regiones reciben canon, ¿correcto? Y de que hay gobernadores que tienen el dinero pero que no ejecutan el gasto y que hay gobernadores que están procesados por corrupción o que gastan el dinero digamos, en obras que no benefician a sus comunidades. Bueno, dicho eso, ya podemos comentar más adelante. Lo cierto es que estamos viviendo una situación en la que los grupos que promueven estas movilizaciones miran para el costado con los actos de violencia y más bien parece que permitieran que estos ocurrieran porque de este modo pueden sacar réditos políticos, no solo de la lamentable muerte de medio centenar de peruanos, sino de todo el vandalismo y la destrucción. Mercantilizan con el dolor de un país y con el luto de un país. Y no dan la cara. Y no dan la cara. Y así estamos, arrinconados. Así que a esta hora de la noche la situación está lejos de estar bajo control porque continúan las movilizaciones. Se anuncia para el lunes 23 nuevas marchas aquí en Lima
y el gobierno, aun cuando trata de dar la sensación de que tranquilos, todo bajo control, aún hay 83 puntos bloqueados en 8 regiones del país, en carreteras y vías nacionales. Entonces, ¿cuál es la salida? ¿Que renuncie Dina Boluarte? Nos quedamos con la mesa directiva del Congreso y Williams debiera ser el presidente de la transición. Pero ya vemos a la izquierda gritando de ninguna manera, porque Marta Moyano, fujimorista, se queda en la mesa directiva del Congreso. Y de hecho la izquierda en el Congreso ya está diciendo, esta mesa directiva tiene que irse. ¿Por qué? ¿Porque ellos lo dicen? O sea, ¿cuál es la salida? ¿Qué proponen? ¿O el caos permanente? Diferentes voces, con Richard Apolo, reflexionan sobre este tema. Separar paja de trigo, pero sobre todo salidas razonables a esta situación que es insostenible. Esto es una marcha de las poblaciones del sur, inclusive de comunidades campesinas que reivindican la postergación y la ausencia del Estado. Por eso vienen hasta Lima para hacerse escuchar. Entendamos ese mensaje de la población. Hay un gran grupo de personas, de ciudadanos y ciudadanas en nuestro país que no han tenido acceso a servicios de calidad, no han tenido acceso ni siquiera a servicios básicos. Lo vivido estos últimos días en el país, lo que vuelve a poner sobre el tapete, son dos cosas claras que han acompañado las protestas desde que estas empezaron en diciembre pasado. La primera, voltear la cara, ahora sí en serio, hacia ese Perú que duele y que por décadas ha sufrido el olvido de sus autoridades y que hoy, con justo derecho, quiere hacerse escuchar. La segunda cosa es que las protestas también han permitido ver cómo a través de infiltrados, algunos grupos aprovechan esa justa protesta de la población para crear el caos, incertidumbre y sobre todo, terror, con tal de lograr que sus intereses particulares triunfen, al parecer, a cualquier costo. Lo cierto es que también hay infiltrados, señor Arce. Y eso no hay que ser muy inteligente para ver que hay gente que se está aprovechando. A río revuelto ganancia de pescadores. Y de hecho que se pretenden aprovechar. Inclusive hay algunos que quieren erigirse como si fueran los generales sobre el caballo para aparecer como supuestos representantes de la reivindicación. Estas imágenes corresponden a días atrás en plena protesta en la ciudad del Cusco. La congresista Ruth Luque, de la bancada Cambio Democrático Juntos por el Perú, aparentemente buscando sacar algún rédito político, intenta encabezar, o en el peor de los casos, participar de las marchas de protesta en la ciudad imperial. Pero parece que el tiro le salió por la culata y fue, literalmente, echada. ¿Qué clase de personas son ustedes? ¡Por Dios! ¡Sigrid Vacadora! ¡Vacadora! ¡Sigrid Vacadora! La misma suerte, pero esta vez en la ciudad de Huánuco, corrió su compañera de bancada Sigrid Pazán, a quien al parecer de nada le sirvió el megáfono que había llevado para de seguro unirse a la marcha. ¡Eres responsable de esta crisis, Vacadora! Sin entender que una de las plataformas de lucha de ese pueblo que reclama el olvido sufrido por décadas es que el actual Congreso de la República adelante elecciones lo más pronto posible y de esa forma todos los parlamentarios se vayan a su casa. Es verdad, el Congreso parece estar de espaldas a lo que está sucediendo hoy en día. Y como usted dice, nos seguimos matando entre peruanos. Entonces, ¿qué reflexión al Congreso? O sea, ahorita, señor Arce, ¿qué hacer? Que dejen su fiebre de verano, que dejen de estar disfrutando vacaciones. Se les paga para que trabajen.
esta semana deberían autoconvocarse en el Congreso de la República y aperturar la siguiente legislatura para que se apruebe de una vez el adelanto de elecciones, inclusive ser un poco más intrépidos y ofrecerle al país un desprendimiento, que el adelanto de elecciones sea para este año 2023, así de simple. Un adelanto de elecciones que la propia mandataria Dina Boluarte parece haber entendido que no puede esperar hasta el 2024, sino realizarse este año 2023. Sin embargo, para muchos, como el periodista Fernando Vivas, una, entre comillas, válvula de escape inmediata buscando que la violencia que desata la mezcla de demandas sociales justas y el aprovechamiento de personas y grupos con intereses particulares es que Boluarte dé un paso al costado y renuncie al cargo. Pues aquello también dice obligaría a los congresistas a adelantar las elecciones para este 2023. No sería una solución a largo plazo, pero sí sería una solución inmediata que sí aplacaría. Ahora, claro, hay el gran riesgo de que cualquier próximo gobierno va a ser débil porque sabe que la protesta tiene ya la experiencia que con unos cuantos días de paralización, movilización, bloqueo de carreteras y disturbios pueden tumbarse a un presidente. Llamo al diálogo, llamo a la calma y conversemos y dialoguemos para traer la calma, la paz, la unidad y el desarrollo de la patria. El llamado de la presidenta se ha convertido en un discurso vacío. No hay ni Estado de Derecho, no hay diálogo. Y creo que eso es imposible reconstruir estando la señora Dina Boluarte en el gobierno. Tiene que renunciar, creo que el peso de la realidad le va a exigir, ojalá Dios quiera, sin costo adicional. En esa línea, el ex candidato presidencial Johnny Lescano señala que la experiencia vivida en el 2001, tras la caída de Alberto Fujimori, con un gobierno de transición como el que encabezó entonces Valentín Paniagua, podría ser hoy en día una alternativa política frente a lo que considera ha sido un manejo político ineficaz por parte de Dina Boluarte frente a las protestas sociales. Y la experiencia del pasado, obviamente, dice que se tiene que elegir en estas circunstancias difíciles, más o menos similares al del 2001, tiene que haber una persona de transición elegida con el mayor respaldo, quizás no es unánime, con el mayor respaldo del Congreso. Hay un 80% del país que desaprueba a Dina Boluarte. En su mensaje a la Nación ella tiene que hablar para ese 80%, pero ella habla para ese 20%, incluyendo a las Fuerzas Armadas y la policía para que la defiendan. Y ella habla de firmeza para una Lima asustada por la supuesta toma de las regiones, cuando en realidad lo que hemos visto en las marchas hasta ahora es muy probablemente más presencia y radicalidad de limeños. Sin embargo, otros, como el exministro Mariano González o el excongresista de izquierda Richard Arce, piensan que la renuncia de Boluarte no es en estos momentos una opción acertada. Ambos son de la idea de que, por el contrario, lo que la mandataria debería hacer es reconducir sus acciones y replantear, por ejemplo, su gabinete, con una visión más política que permita tender puentes en busca de soluciones reales y lograr frenar de esa forma a quienes en medio de protestas justas quieren sacar provecho a río revuelto. Que la presidenta, digamos, haga un recambio de estrategia política y afronte de manera más adecuada los conflictos, que ella misma dé la cara, que vaya ella con su premier, así es, a enfrentar. Y si no, pues, digamos, o sea, discúlpeme, o sea, nadie le está pidiendo un favor, tiene que gobernar y no está gobernando. Entonces, mientras nosotros no entendamos que es importante atender esas necesidades de esa población y sobre todo reducir esas brechas de exclusión social, esas fracturas sociales, vamos a repetir este problema. Según Arce, si bien la desatención por décadas de las demandas sociales justas sufridas por ese Perú olvidado, sobre todo en el sur del país, es una verdad irrefutable, también es cierto, señala, que esas demandas justas fueron exacerbadas por el expresidente Castillo y algunos de sus ministros, con discursos de odio y polarización constante. Definitivamente, porque lo que han hecho es como tienes una herida abierta y le echas sal.
cuando tu responsabilidad más bien es reducir esas brechas sociales. En 17 meses Pedro Castillo ofreció y generó una gran expectativa de reivindicación, porque era hasta un tema identitario, era el presidente de los nuestros, de los provincianos. Pero Pedro Castillo llegó al poder para involucrarse en actos de corrupción, para beneficiar a su cúpula. No hizo ningún proyecto de reivindicación. Y ya que hablamos de reivindicación social y demandas justas de ese Perú olvidado por muchísimos años, cabría preguntarse, ¿cuáles son las urgencias sociales que han provocado que la población del sur se lance a las calles? La respuesta parece más que clara. Servicios básicos como agua, educación y salud encabezan la lista, que generan, como no, un peligroso caldo de cultivo. En el caso de Puno, podemos mencionar la eterna reconstrucción del Hospital Núñez Buitrón. Misma situación atraviesa el Hospital Lorena en el Cusco. Pero hay más. En Arequipa tenemos el proyecto Majes Siguas 2, que es un proyecto que ya debía estar funcionando y no funciona. La petroquímica para Matarani, el Hospital Materno Infantil de Juliaca. La doble vía que aún no está culminada entre Puno y Juliaca, y Sandia y Juliaca. Mira, la constante en estos reclamos son obras de salud. Hospital de Andahuaylas, 12 años abandonado. Ahora, la distribución de los ingresos que da la mina de las Bambas, que tú sabes que es una de las más grandes del mundo. No se ha establecido la distribución de los ingresos en Cotabamba, donde está la mina de las Bambas. Pero ojo, dice Richard Arce, sería injusto pretender culpar solo al gobierno central de todas estas necesidades no atendidas a lo largo del tiempo al interior del país, cuando afirma los gobiernos regionales, alcaldes provinciales y distritales no han hecho tampoco su trabajo y por el contrario, se han dedicado muchos de ellos a llenarse los bolsillos a costa del pueblo. Y eso también ha jugado en contra, ¿no? ¿O no lo ves así? No, definitivamente. Y un dato frío y concreto, a fin de año salieron los resultados. 13 de 25 regiones no han ejecutado ni el 50% del presupuesto que tenían para inversiones. ¿Cómo puede ser posible? Ahora súmale la corrupción. Así como hemos tenido Castillo, en las regiones ha habido gobernadores involucrados en actos de corrupción que le han hecho mucho daño. Cáceres Yique en Arequipa, la Bestia Álvarez en Ancash, en Apurímac, Elías Segovia. Entonces, seamos objetivos también en la responsabilidad. A Cusco, todos los gobernadores regionales han estado presos. Estas imágenes de la intervención policial de ayer sábado en busca de manifestantes al interior de la Universidad San Marcos debería ser el punto de quiebre para que ambos lados del conflicto se sienten a conversar en diálogo verdadero y franco, en medio de la tempestad, buscando salidas viables y reales. Una tarea en la que tiene mucho que ver el accionar de los congresistas de la República, tanto los llamados de izquierda como derecha, que sin condicionamiento alguno, deben entender que por encima de sus intereses hay un pueblo harto de su accionar y harto que una demanda como el adelanto de elecciones para este año no se concrete de una vez por todas. Y hemos comentado las dramáticas horas que se vivieron en La Joya, en Arequipa, cuando al menos 200 manifestantes, y tenemos imágenes para que usted sepa cómo transcurrieron las cosas, 200 manifestantes atacaron durante la tarde la comisaría El Triunfo en el distrito de La Joya, en Arequipa, lanzando piedras que dejaron daños en la comisaría. Este ataque violento, según los policías que estuvieron allí, fue la respuesta a la acción, a la intervención policial para evitar que se produzca un nuevo bloqueo en la Panamericana Sur a la altura de La Joya. Pero lo que ocurrió después es que le prendieron fuego a la comisaría y que mantuvieron en rehén, secuestrado a un policía, a un agente al que rociaron con gasolina con la intención de prenderlo en llamas. Esto ya lo hemos visto
en Juliaca, en Puno, donde el suboficial Sonjo fue prendido en llamas luego de haber sido masacrado y murió carbonizado. Eso se pudo evitar, como les dije, por la intervención de un representante de la Iglesia Católica que medió y evitar que finalmente esto ocurriera, pero esto ha sido más temprano. Luego ahí está la comisaría prendida en llamas y los agentes saliendo en estampida. Dramático lo que se ha vivido en esta comisaría en Arequipa. Mientras esto ocurría en Arequipa, vean lo que ha ocurrido también en Cusco. El gobierno, el Ejecutivo nos ha dicho que la situación está bajo control. Bueno, Cusco está padeciendo lo suyo también. La policía en la comisaría de Ollantaytambo, en la provincia de Urubamba, han reportado daños en diferentes puntos de la vía férrea Ollantaytambo-Machu Picchu, incluso desprendimiento de rocas debido a las protestas sociales. El tren, ya han visto imágenes, ha sido atacado a pedradas. A las 8 de la mañana constataron que a la altura de la comunidad de Firi se había bloqueado la vía por desprendimiento de rocas de gran dimensión ocasionado por manifestantes de la zona que lanzaron las piedras y cayeron sobre los rieles del tren, bloqueando la vía. También se ha observado daños en otra línea, en parte de la línea férrea en la comunidad de Olmirón, a través nuevamente del desprendimiento de la línea férrea que se encuentra recostada a orillas del río, dejando la vía totalmente dañada, y también a la altura del puente Tanjac. Las traviesas de madera de los rieles han sido quemados, ocasionando daños en la estructura. Así que, como se imaginarán, frente a esta situación se ha suspendido el ingreso a Machu Picchu. Desde hoy hasta nuevo aviso se ha suspendido el ingreso de turistas a la ciudadela de Machu Picchu y la red de Caminos Inca ante las protestas sociales. Esa es la situación que se está viviendo. Hay varias regiones al sur del país que continúan paralizadas, afectando, como hemos dicho, a quienes viven. Y cuando hablo de paralizadas es pequeños comercios paralizados, bodegas, talleres, mercados, vías bloqueadas, ciudadanos en la absoluta zozobra, queriendo salir para subsistir, pero estas movilizaciones sobre las que se encaraman grupos violentistas están impidiendo el desarrollo de sus actividades normales. ¿Cuánto más pueden resistir así? ¿Cuánto más cree el Congreso y el Ejecutivo que pueden sostener esta situación de movilizaciones, represión, movilización, represión? ¿Cuántas víctimas más hasta que entiendan que esta pretensión del Congreso de la República de seguir sosteniendo que el adelanto de elecciones solamente es posible en abril del 2024 y no dar su brazo a torcer, porque mientras que hacen largadas, siguen debatiendo los puntos que solamente a ellos les interesa y que ya no están en la agenda del país? Si nos reelegimos inmediatamente o conseguimos con la bicameralidad también reelegirnos en la Cámara de Senadores, porque eso es lo que se está discutiendo ahora. ¿Cuándo van a entender que hay otra agenda posible? Ya lo ha dicho Richard Apolo en su reportaje, y ya lo han dicho las autoridades electorales, que lo más pronto que se pueden convocar a elecciones es en octubre de este año la primera vuelta y en diciembre la segunda vuelta. Ahora, por supuesto, que tenemos que ser muy conscientes que eso supone que no habrán mayores reformas y que lo que se presente sería probablemente más de lo mismo. Y que tenemos que hacer un trabajo, y tenemos nosotros como ciudadanos, pero además quienes postulan a la presidencia, un trabajo de docencia política que no han hecho para lograr que capitalice todo esto que está ocurriendo una opción más radical, que hoy está calladito en la boca, ¿no? ¿O no se dan cuenta que está calladito a la boca? Y que seguramente está pretendiendo redituar de todo esto que está pasando. ¿Quién cree que va a capitalizar de todo eso? ¿Qué queremos para el Perú y para más adelante? Estamos poniendo el parche, queremos que sea ya, porque es la única manera de salir de esto. Pero ¿quiénes se postulan? ¿Qué viene después? Qué miedo, ¿no? Vamos con la denuncia de César Cornelio, que es francamente alarmante. La herencia, les decía, del desgobierno de Pedro Castillo fue el desmantelamiento del aparato estatal, que fue copado por personas sin perfil técnico, profesional, sin experiencia.
en entidades públicas, en los ministerios, y esto alcanzó también una actividad crítica como es Corpac. La denuncia que recoge César Cornelio es francamente alarmante. En diciembre del año pasado, los controladores aéreos de la torre de control del aeropuerto Jorge Chávez se quedaron a ciegas durante 11 minutos, a ciegas. ¿Por qué? Porque tenían interferencias en sus equipos, una situación que se repitió en por lo menos otras 2 ocasiones que César tiene perfectamente documentadas. Y esto ocurría mientras se ponía en marcha, estaban en marcha blanca con la segunda torre de control y la segunda pista de aterrizaje, que debiera inaugurarse, según lo estipulado por el Ejecutivo, el 30 de enero. ¿Es posible que eso ocurra? El reportaje de César Cornelio nos va a sembrar enormes dudas. Parece que no, y la situación es, por decirlo menos, preocupante. Renato Vigil, y nos remitimos a las fuentes, Renato Vigil es el director del Sindicato de Controladores Aéreos, y esta noche relata el accidentado proceso de compra de los equipos para la infraestructura operativa de la segunda torre de control. Y no solamente eso, ¿no? Equipos muy sofisticados que, según uno de los proveedores, le dijeron a Corpac: oye, son nuestros ingenieros los que tienen que instalar los equipos. Bueno, el director de Corpac, Jorge Salinas Cerreño, decidió que no, que prescindía de la exhortación del proveedor, y fueron sus ingenieros los que hicieron las instalaciones. El resultado, la interferencia de esos equipos con los de la torre de control del Jorge Chávez. Otra decisión polémica de este señor Salinas Cerreño, cuestionada por los gerentes de Corpac en una carta que usted va a ver esta noche, fue simplemente prescindir del curso que debían tomar los controladores aéreos y que dictaría la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos. Los controladores aéreos aquí en el Perú no tienen ninguna experiencia en manejar y operar 2 torres de control y 2 pistas de aterrizaje al mismo tiempo. Bueno, sin ningún plan alternativo, el señor Salinas Cerreño dijo: no va, no va. Y vamos a volver a lo que decía al inicio, ¿no? El origen de este desmadre. ¿Cómo es que llega el señor Jorge Salinas Cerreño, que es ingeniero, sí, pero ingeniero en industrias alimentarias y está como director de Corpac? ¿Cómo llegó? Bueno, en la gestión de Geiner Alvarado. Y está aún en funciones, y de toda esta situación tiene conocimiento ¿quién? La actual ministra, Paola Lasarte. Todos los detalles en el reportaje de César Cornelio. Hemos tenido fallas de radar de 11 minutos. 11 minutos. O sea, ¿ustedes estaban a ciegas? A ciegas. Entonces, para nosotros es un grave peligro. Lo que narra Renato Vigil, controlador de tránsito aéreo del Perú en Corpac, es de terror. Según Vigil, los radares del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez dejaron de funcionar el 14 de enero por más de 11 minutos, tiempo suficiente como para que se produjera un accidente aéreo de magnitudes catastróficas. ¿Esas fallas de radares podrían haber ocasionado un accidente aéreo? Definitivamente, por supuesto. O sea, los márgenes de seguridad en aviación a nivel de control son muy exactos. ¿Y hasta ahorita ustedes tienen ese mismo problema? Sí, se mantiene. Pero ¿quién es el máximo responsable de lo que ocurre en la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial? Es Jorge Salinas Cerreño, un ingeniero de industrias alimentarias que hoy, y gracias a la venia de ministros investigados por corrupción como Geiner Alvarado, Juan Barrenzuela, y ratificado por la ministra del MTC, Paola Lasarte, dirige todas las operaciones de Corpac. Hay una comisión investigadora que va a investigar y va a determinar causas. A partir de eso se van a determinar recién responsabilidades. Nosotros no podríamos decir ni inducir a nada, simplemente decimos lo siguiente. Este caso ha sido una incursión en pista. Salinas aún se mantiene como presidente del directorio de Corpac, a pesar de estar investigado por el lamentable accidente aéreo que ocurrió el pasado noviembre del 2022, que cobró la vida de 2 valerosos bomberos.
Exactamente, estamos ubicados en la futura torre que se encargará del control del tráfico aéreo. Esa de ahí, nada más y nada menos que la torre encargada de ordenar el tránsito de los aviones, a la altura de los más modernos aeropuertos de Sudamérica. ¿Qué Sudamérica? Un ratito, me estoy confundiendo. Del mundo, señores. Este es uno de los tantos videos promocionales de Lima Airport Partner, donde se anunciaba la construcción de la nueva torre de control y de la segunda pista de aterrizaje. El 30 de enero se cumple el plazo para que LAP termine la construcción y Corpac ponga en funcionamiento la nueva torre de control. Venimos trabajando con Corpac para poner en operación la torre y la pista a más tardar el 30 de enero del 2023. La historia de la construcción de esta mega obra comienza el 5 de octubre del 2020, con una inversión por parte de LAP de $414.514.842. LAP se compromete a entregar dicha obra el 24 de octubre del 2022. Pero esto nunca ocurre. LAP pide una ampliación hasta el 30 de enero para entregar la obra y en su solicitud adjunta una sospechosa rebaja de inversión a $308.190.683. La ministra de Transportes y Comunicaciones, Paola Lazarte Castillo, autoriza el descuento. ¿Jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de ministra de Estado en el despacho de Transportes y Comunicaciones? Sí, juro. La Asociación de Transporte Aéreo Internacional, IATA, que representa alrededor de 260 compañías aéreas en todo el mundo, emite un comunicado inquietante, donde afirma que la nueva pista construida por LAP ocasionaría un sobrecosto operativo para las aerolíneas y que posiblemente impactaría en los precios de los boletos aéreos. Es básicamente, como se dice, para la foto. O sea, no es práctico. Yo no creo que ninguna aerolínea comercial se aventure a aterrizar en una pista que tiene serias deficiencias todavía. O sea, ni que quiera consumir 20 minutos de combustible carreteando hasta la terminal que está al otro lado, que eso al final en la aviación es dinero. Tratamos de comunicarnos con LAP para que nos responda sobre estos cuestionamientos, pero no obtuvimos respuesta. Poner en operación el compromiso que se ha establecido para el 30 de enero. Así que nosotros hemos tomado todas las previsiones oportunamente. Digamos que con toda la tranquilidad nosotros vamos a terminar antes del plazo previsto, cumpliendo con todas las especificaciones y todo lo necesario para que esto se haga con total garantía y calidad. El 5 de enero, Jorge Salinas, presidente del directorio de Corpac, afirma ante la Comisión del Congreso que la instalación de todos los equipos y personal para la nueva torre de control estaban aseguradas. ¿Estamos a tiempo de cumplir la inauguración de la segunda torre de control? No. De acuerdo a la información que ha proporcionado la misma Contraloría General de la República, Corpac viene incumpliendo los plazos establecidos porque el Estado peruano también podría estar sujeto a la solicitud de una indemnización por parte del LAP si es que se incumplen con esos compromisos atribuibles a Corpac. Uno de los requisitos para que inicie la operatividad en la segunda torre de control es que los operadores aéreos tengan los conocimientos técnicos para dirigir dos pistas paralelas. Teniendo en cuenta que no se ha cumplido el proceso de capacitación de los mismos controladores. O sea, el contrato especificaba que 6 meses antes de la puesta en operación de todo el sistema, los controladores tienen que haber seguido una capacitación en el extranjero donde les enseñen cómo usar dos pistas, porque nunca hemos trabajado con dos pistas. Este documento que usted ve en pantallas es de uso interno de Corpac. Lo firman 5 gerentes, en las cuales todos concluyen que el único responsable de haber cancelado el curso de capacitación a los operadores aéreos es el actual presidente Jorge Salinas. En este documento se lee lo siguiente: al recibir la instrucción del actual presidente del directorio que este curso se cancela
líneas más abajo concluyen: en dicha reunión no se recibió ninguna propuesta de entrenamiento como alternativa a tal cancelación. Después de haber cancelado el curso de capacitación que iba a ser dictado de manera gratuita en los Estados Unidos por la Administración Federal de Aviación, Salinas se presenta a la comisión del Congreso y asienta que todo está bajo control. No, el tema de la capacitación que se está haciendo, no se señala que no se está haciendo, no se ha iniciado, ese es un discurso de hace meses. Nosotros hemos activado la capacitación, hemos diseñado los conceptos operacionales, ya tenemos un equipo de gente que se está preparando para poder atender las operaciones con toda seguridad. Entonces, por eso le decía, hay muchos elementos que a lo mejor no se conocen. Lo que no se conocía hasta el momento, señor Salinas, era su relación cercana a Luis Rivera, exministro de Transporte del gobierno de Pedro Castillo, sentenciado a 6 años de prisión por haber beneficiado a 2 empresas con contratos irregulares, cuando fue gerente general de Corpac en el 2014. Poder Judicial dicta 6 años de prisión contra viceministro de Transportes, Luis Rivera. Para que Corpac pueda alcanzar a este 30 de enero y culminar, todo lo que tiene que hacer han sido canceladas o retrasadas intencionalmente por el señor Jorge Salinas, actual presidente y directorio de Corpac. Este es el testimonio de un trabajador de Corpac, cuya identidad y currículum Día D ha corroborado fehacientemente. Por razones de seguridad personal, no podemos revelar su identidad ni mostrar su rostro. Sabemos que hay un proceso para comprar los equipos. ¿Cómo va ese proceso? El proceso de compra de equipos de los 4 sistemas que no se han adquirido y que no tienen contrato ha sido retrasado. Han sido revisadas las especificaciones técnicas y todavía no se lanza a concurso ni a proceso de compra. ¿Por qué han sido retrasados y por quién ha retrasado? disposición del señor Jorge Salinas. Estos correos del 29 de septiembre del 2020, internos de la gerencia técnica hacia los directivos de Corpac, demuestran la disconformidad por la compra de los equipos de 8 proveedores distintos. Como áreas usuarias, nos será muy complicado lidiar con 8 diferentes proveedores. Según los controladores aéreos del aeropuerto Jorge Chávez, la gerencia general de Corpac estaría instalando equipos no adecuados en la nueva torre de control. Y esto afectaría a los radares de la Torre 1. Hemos tenido fallas de radar graves estos días. No sabemos por qué tenemos tantas fallas de radar últimamente. Eso no ha pasado hasta que hemos empezado a mover tantas cosas electrónicas en Corpac que son muy delicadas. Nosotros no sabemos qué pasa. Este documento demuestra que el Centro de Control Aéreo del Perú estuvo 11 minutos fuera de servicio. Los controladores aéreos perdieron de vista a todos los aviones del país, un hecho que se pudo convertir en tragedia. Para el 30 de enero, LAP entregaría al Estado peruano la infraestructura terminada y habilitada de la nueva torre de control y la pista de aterrizaje. Según ellos, cumplirían con lo acordado en el contrato. El que no cumpliría sería Corpac, en otras palabras, el Estado peruano. Estamos hablando de un escándalo, de una grave pérdida de recursos económicos para el Estado peruano, porque ante el incumplimiento de Corpac, de acuerdo a lo que dice Contraloría, el Estado peruano tendría que asumir el pago de una indemnización a favor del LAP, indemnización millonaria, que va a cubrir seguramente a solicitud del LAP los daños emergentes y el lucro cesante, en cuyo caso estaremos en manos de Lima Airport Partners. LAP, Corpac y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones decidieron no respondernos pese a las solicitudes presentadas. Día D pone a disposición todos los documentos presentados en este reportaje para que los órganos de control tomen cartas en el asunto. El espacio aéreo peruano nunca estuvo tan vejado.
Para más señas, a ver, el 14 de enero, porque la primera vez que se reportó esta interferencia y que los operadores estuvieron a ciegas durante 11 minutos fue en diciembre, ¿correcto? Pero luego, el 14 de enero también se reportó otra situación similar de 11 minutos. El 15 de enero de 4 a 5 minutos. Esas son las tres que conocía hasta el momento de elaborar el reportaje César Cornelio. Pero hay dos más. O sea, esto ha sido una situación que se ha repetido en el tiempo. ¿Y a qué horas? Por lo menos una de ellas a las 4 de la mañana con 50 minutos, que viene a ser 11:50, una hora crítica para el tránsito aéreo. Es tremendo, tremendo lo que ha ocurrido. El expertise de los controladores aéreos ha permitido que no ocurra nada, pero simplemente esto no debiera pasar. Y lo que reclama este reportaje es que el señor Salinas, el presidente de Corpac, dé las explicaciones del caso. ¿Por qué si el proveedor dice nuestros ingenieros deben instalar los equipos? ¿Por qué prescinde del proveedor que conoce y produce los equipos y los vende? ¿Por qué si nuestros controladores aéreos no tienen ningún tipo de experiencia en manejar 2 torres de control y 2 pistas en paralelo, no permitió? ¿Y cuál fue la alternativa a recibir esta capacitación en Estados Unidos? Por lo menos son las dos preguntas que saltan inmediatamente, pero luego la decisión de fraccionar la compra de equipos, ¿a qué obedece? La decisión del Ministerio de Transportes y Comunicaciones de reducir el presupuesto originalmente asignado. Saltan unas y otras preguntas en la denuncia que ha hecho esta noche, bien documentada, César Cornelio. Ojalá que la ministra de Transportes tenga a bien recibirlos y dar respuesta. Nosotros nos vamos a la pausa con esto y regresamos en Día D. Pero antes, ¿qué hay mañana? Mañana regresa Magali. Gracias por habernos acompañado esta noche. Hasta el próximo domingo. Chau.